Buenos días con todos. Hoy una vez más, vamos a hablar respecto a un tema maravilloso, como es, quién sabe cómo es el título. Bueno, no es un hallazgo, es un don. Nos estamos refiriendo básicamente a lo que es la sabiduría. Todos necesitamos en un momento dado y quizá en cada decisión que tomemos y que tomamos cada día, tener sabiduría. Podemos irnos al libro de Proverbios, que es el libro que nos habla sobre la sabiduría. Vámonos al libro de Proverbios del Antiguo Testamento y vámonos al capítulo 2, al versículo del 6 al 8. Y me va a ayudar Anthony a leer lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo del 6 al 8. ¿Ya? Ya. Dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. Amén. Y Como ustedes ven, la sabiduría es un don. Y si tú lo hallarás un gran tesoro. Porque el Señor nos está regalando este don maravilloso que viene de lo alto. Él nos dice a través de su palabra que muchas veces nosotros no merecemos ese don, no merecemos ese regalo, a veces es inmerecido, pero sin embargo, Dios quiere que todos nosotros, cada uno de nosotros, tengamos ese don. Y por eso también nos dice que si nosotros queremos ese don de Dios, tenemos que pedirle a Él. Y si nos podemos ir a Santiago, ahora vamos a leer bastante la Biblia. Vámonos a Santiago casi al final, al versículo 1, 5. Y yo les voy a leer. Dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién debemos entonces nosotros pedir la sabiduría? Que viene de lo alto, a Dios. Él nos da con su gracia, con su misericordia, con su infinito amor a cada uno de nosotros. No hace excepción de persona. Por eso también aquí nos dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardaros dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que debemos escuchar todos, sin excepción. Todos debemos escuchar cuándo es palabra de Dios y cuándo es palabra de nuestro propio entendimiento. Porque hay una gran diferencia en lo que es sabiduría que viene de lo alto a la sabiduría que es terrenal. Por eso dice, no es un hallazgo, es un don.
Yo no puedo decir que soy sabia solo porque me he instruido, porque he leído o porque hoy tenemos acceso a mucha información. Nuestro cerebro ya no tiene a dónde poner tanta información que viene de todos lados. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, perdón, cuándo nos íbamos a imaginar que en este momento si quiero conectarme con Egipto, lo puedo hacer a través de un celular? Y está al otro lado del mundo. Pero sin embargo, eso no me hace ser sabia. La sabiduría es el temor de Dios. Pero el temor no es un miedo, sino es una reverencia. Nosotros tenemos que tener reverencia a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos con una reverencia, no con miedo. Dice, porque Dios nos enseña sus principios, Dios nos enseña sus valores, en donde nosotros encontramos la diferencia entre lo que es la sabiduría de lo alto y lo que es la sabiduría del mundo. Encontramos en la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios debe ser analizada todos los días, meditada. Y podemos irnos que desde los tiempos antiquísimos, cuando hablamos en Génesis 3:6, que habla de la mujer que ella buscaba conocimiento y fue desobediente y comió del fruto del conocimiento. ¿Pero por qué? Porque ella buscaba sabiduría. Quería esa sabiduría para poderse conducir por el mundo. Hay mucha gente que solamente se conduce por esta tierra a través de su propio entendimiento, de la experiencia de la vida. Pero Dios te da el conocimiento verdadero, el que te conduce de acuerdo a una vida piadosa, misericordiosa. Entonces, nos vamos a Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 16, para ver la diferencia entre lo que es la sabiduría terrenal o del hombre y la sabiduría de Dios. Si alguien llega a Santiago, capítulo 3, vámonos a Santiago. Esta va a ser una palabra rápida, pero muy profunda. Una palabra que nos va a servir a todos para recordar cuando tengamos que tomar decisiones y cuando tengamos inclusive que valorar a alguien. ¿De dónde viene la sabiduría? Si es de Dios o es terrenal. Vamos ¿me puedes? Bueno, yo les leo. Santiago 3 del 13 al 16. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia macedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si hay celos, si hay contienda, si hay luchas, esa sabiduría no viene de lo alto, es terrenal. Entonces nosotros podemos ya calificar a las personas si son sabias, si tienen el don de Dios o si tienen simplemente experiencias humanas, conocimientos humanos.
entonces entramos en celos, contiendas, peleas, ¿sí? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Y quién es perverso? Es Satanás, que viene a robar, matar y destruir. Y en el 17, la sabiduría que viene de lo alto, en cambio, nos dice aquí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces podemos ver que es pura, es una sabiduría pura, es una sabiduría que nos da paz, que nos da paz, ¿sí? Que es pacífica. ¿Y quién nos da esa paz? ¿Quién nos da esa tranquilidad? Es Dios. Porque nos da esa paz que no tiene entendimiento. Nos da esa paz que sobrepasa todo. ¿No es cierto? Entonces nos damos cuenta que nosotros a través de la palabra nos vamos siempre nutriendo. Y hoy qué hermoso conocer, si algún día tú conversas, sabes que yo quiero llegar a tener la sabiduría de Dios, ese don, porque dice que Dios nos da el don de la fe. Amén. El don de la fe. No es que yo tengo fe porque simplemente he decidido tener fe. Es un don, igual que la sabiduría. Es un don para ser prudente, misericordiosa, humana, para hacer bien las cosas, para agradarle a Dios. Pero ¿dónde debo nutrirme? En la palabra. Por eso ahí sí le voy a pedir a Andrés, Lucas, capítulo 21, 15, para que me ayudes leyendo. ¿Quién te da esa sabiduría? Por eso en el versículo de Proverbios 2, 6 al 8, nos dice claramente, pero aquí se ratifica. ¿Ya me puedes ayudar? Sí. A ver. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Amén. ¿Quién nos ha dado la sabiduría? Dice que Él es Dios el que derrama esa sabiduría. Qué hermoso cuando vemos a un joven que es prudente, inteligente, que para tomar una decisión se va a la palabra de Dios. Porque recuerda, pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Fieles. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. A veces en lo poco pensamos, ¿qué estoy haciendo aquí? Estamos pasando el tiempo. No, estamos nutriéndonos de la sabiduría de Dios. Hoy cada uno de ustedes debe buscar, igual yo, la palabra de Dios. Esa palabra que viene de lo alto, que me hace conducirme por sendas de justicia. Antiguamente los hebreos pensaban que la sabiduría era una mujer y le ponían un nombre que se llama Sofía. Muchas mujeres tienen ese nombre y no saben qué significa sabiduría, ¿sí? Viene de la palabra hebrea que significa sabiduría, que es la perspicacia, la habilidad, la prudencia y el discernimiento moral. Chokmak, así se llama en hebreo, Chokman, porque
Ellos antiguamente no tenían mayor información, pero es tan rica su cultura que ellos ya sabían que sabiduría venía de lo alto y que ellos debían meditar de día y de noche, buscarla, analizarla, porque sólo así podían conducirse con temor de Dios a una vida moralmente correcta. Nosotros también debemos buscar esa, esa destreza, esa habilidad para hacer lo que Dios nos manda hacer, pero siempre con la sabiduría de Él. Nosotros debemos discernir la palabra. ¿Cuál fue uno de aquellos que en sueños Dios le daba profecía? Como José. José un día flacas y que estaban muriendo. Y otro tiempo veía otras vacas que eran gordas, robustas, pero que pasó el tiempo y esas vacas robustas se hicieron como las primeras flacas. Entonces vino el rey y le dijo, quiero saber, José, qué significa este sueño que yo tuve, porque José era el que interpretaba los sueños. Entonces le contó nuevamente y él, José, que ya tenía su perspectiva, él ya analizaba, era sabio, le dijo, ¿sabe lo que significa su sueño? Es que tiene que guardar en los graneros para cuando haya sequía. Dios nos habla a través de sueños, nos dice lo que va a pasar, pero no se debe quedar solamente allí, sino que Él nos habla para que preveamos lo que va a suceder. Ahí está el éxito, para que preveas. Él te dice en tu corazón, no hagas esto, no hagas aquello, o te hace soñar, pero prevé. Entonces le dijo al rey que guarde en los graneros. Y cuando vino realmente la sequía, ¿qué pasó? Ellos tenían que comer. Imagínense. Otro sabio que en lugar de pedir cosas, porque a veces decimos la oración, yo voy a orar, voy a ayunar, pero yo lo único que voy a pedir es, dame un carro, dame una profesión, dame esto, dame lo otro o aquello. Pero Dios dice que lo que debemos pedir, como pidió el rey Salomón, solo sabiduría. Solo pidió sabiduría. Imagínense el rey Salomón. Y aquí tengo un pasaje para leerle. Según Cantera Ortiz Urbina, de la Universidad de Complutense de Madrid, Sevilla, él dice, sin duda alguna, la figura del rey Salomón es identificada como prototipo del posesor de la sabiduría en el Antiguo Testamento. De él sabemos que en oración ferviente y sincera pidió a Yahvé sabiduría. Y también sabemos que en oración, que eso agradó de sobremanera al Señor, que pidiese solamente sabiduría en lugar de pedir larga vida o riquezas o la muerte de sus enemigos. Atendida su oración a Yahvé, pidiéndole sabiduría, recibe un corazón sabio e inteligente como no lo había habido antes, ni lo habrá. Nadie se, se puede comparar con la sabiduría de Salomón. Pero ustedes saben que aún siendo sabio, ¿qué pasó? Desobedeció a Dios y se juntó con mujeres extranjeras que Dios le dijo que no lo haga, porque ellas tenían dioses ajenos y Dios es un Dios celoso. ¿En quién están tus ojos? ¿En quién está puesta tu esperanza? Nosotros solo debemos estar con nuestro corazón rendido a Él y que Él haga lo que Él tenga que hacer. Amén. No buscando nada.
solamente agradarle a Él, como un aroma agradable. Pero para eso meditando la palabra. Salomón diserta sobre las cosas de la naturaleza, compone cánticos, recopila dichos así de la cultura hebrea como de otras culturas. Él escribió escribió Proverbios, este libro de Proverbios donde nos habla cómo conducirnos por la vida. Habla de la mujer sabia de Proverbios 31, aquella que es la que construye y no la que destruye. Es aquella que teje para que sus hijos estén bien, su familia. Esa mujer virtuosa. Es aquí donde habla, en Proverbios. Por eso pongo como ejemplo a mi esposo cuando le dijeron ahora que les ayude en esta formación de esta iglesia y le dijeron, pero Pablito, ¿cuánto quieres ganar? La tentación es grande. Pero él dijo, no, yo lo único que hago es venirles a ayudar. Yo no quiero salario, porque yo tengo mi otro grupo a quienes les amo como mi familia y no puedo abandonarles. Entonces solo estaré con ustedes un tiempo, hasta que yo pueda, dice él, enseñarles lo poco que sé. Y ustedes pueden caminar solos. Pondrán sus pastores, sus pastoras. Entonces nosotros también nos estamos instruyendo para ser canal de bendición, para ser puente ante los que no conocen la palabra de Dios. Y nada más. Tenemos que orar por eso. En Proverbios 1:1, ahí me va a ayudar otra vez a ver la Mirita. Mirita, Proverbios. ¿Sí está con lentes? Yo a veces no le digo a mi Mirita porque no sé si está con lentes. Capítulo 1. Vamos, para ver quién lo ungió a Salomón. A ver. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud y la justicia, y la equidad, para infundir saciedad en los inexpertos, conocimientos y discreción en los jóvenes. Escuchen, esto es el sabio y aumenta su saber. Reciba dirección del entendido para discernir el proverbio y la parábola de los dichos de los sabios. Amén. Hasta ahí dejemos. En Proverbios 1:1 nos dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Salomón es el mayor escritor de este libro de proverbios, el mayor sabio, el que aquel día escribió más de 4,000 proverbios y fueron sus cánticos todos rendidos a Dios. Pero lo más importante, nos dice aquí, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Aquel que teme a Jehová, no con miedo, como les dije, sino con reverencia, no se va a permitir cometer insensateces. En el capítulo 7 nos habla de un joven que un día una mujer, cuando su marido se fue, le llamaba para que vaya. Y la palabra de Dios nos dice que es más fácil que
una persona, un hombre, pueda perdonar un robo, pero no el honor de su mujer, porque sabe que su esposa o su esposa es la corona de él. Y un rey sin corona no sirve para nada. Entonces, por eso le decía simple, porque Salomón lo veía este joven que aligeraba los pasos, no porque quererlo despreciar, sino simple porque no tenía experiencia. Y él estaba caminando a la muerte, porque si el esposo venía y lo mataba, imagínense, había una muerte. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongámonos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Que si nosotros nos juntamos con malas personas, no sabias, nos pueden llevar a la destrucción, inclusive nos pueden llevar a cometer actos que no son nada buenos, pero la sabiduría te lleva a cumplir los mandamientos, a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, tú no harás daño, tú no lastimarás. Entonces, por eso el Señor nos dice que en este libro meditemos todos los días en la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros podamos en el momento dado poder decidir lo bueno de lo malo. Una persona que no es sabia te puede llevar a tomar decisiones poco asertivas que te pueden alejar de la presencia de Dios. Entonces, miren cómo Dios nos está hablando, cómo Dios nos está haciendo ver, y por eso Él dice: si no tienes sabiduría, pídele a Él, pídele con todo tu corazón, con toda tu alma. Medita en la palabra, medita, ¿sí? Amén. Entonces, esta es la palabra que he traído hoy, que la sabiduría es el hallazgo más grande que tenemos, pero que demanda, como aquel atleta que todos los días tiene que, como es entrenar, así también nosotros debemos entrenarnos todos los días para adquirir la sabiduría. No podemos tener de la noche a la mañana sabiduría. Un pastor, una pastora, una líder, todos han pagado un precio, pero no tan grande como el precio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no es gratis. Fue pagado con precio de sangre. Fue pagado con precio de sangre. Y si tú en esta mañana no vuelves a aceptar el regalo que Dios te da, ese don inmerecido de aceptarlo a Él como tu Señor, como tu Redentor en tu corazón, simplemente tienes conocimiento, estás lleno de la palabra de Dios, pero no tienes discernimiento, no hay sabiduría, porque rechazas al Hijo de Dios, aquel que dejó todo por obediencia al Padre, para morir en una cruz, para humillarse hasta el punto de ser muerto, crucificado.
siendo Dios, que Él podía estar con los reyes, que Él podía estar con los príncipes de aquel tiempo, pero prefirió estar con los pecadores, porque tenía sabiduría, porque la sabiduría es infinita, la inteligencia es terrenal. La inteligencia cambia conforme a la cultura del hombre. Hoy podemos ver a través de tantas investigaciones que ya hasta naves están viniendo a nuestra tierra y posiblemente algún día conviviremos con ellas. Y tenemos que cambiar los principios físicos. Pero la sabiduría no varía. La sabiduría es para vida eterna. La sabiduría te prepara para que trasciendas, para que seas cada día más prudente, más sabio, más humilde y vivas bajo los mandamientos de Dios. Y tomes buenas decisiones en tu hogar, en tu familia, en tu medio en el cual te desenvuelves, en tu país, para que ya no busques cosas materiales, sino las cosas de arriba. Amén. Te doy gracias. Gracias por esta mañana. Señor, pongámonos de pie. Esa es la palabra que Dios puso en nuestros corazones para hablarles a ustedes. Ahora quiero que la Sonita nos ayude orando. La Sonita casa para que toque. Padre eterno, te damos gracias, Señor, que nos amas y nos das este precioso regalo, Señor, el don de la sabiduría. Precioso Padre, gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que pagó con precio de sangre nuestras vidas para que seamos salvos. Gracias, mi precioso Dios, por esta bendita palabra que tú has permitido en esta mañana escucharla. Gracias, Dios, por la pastora que predicó por allá montaña esta preciosa palabra que es de Dios, el don de la sabiduría. Este don que nos da el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias por permitirnos reunirnos aquí en tu santo nombre. Gracias. Gracias por los hermanos y hermanas aquí reunidos. Gracias, precioso Padre, porque nos instruyes, nos enseñas, nos edificas, nos levantas a través de tu bendita palabra. Gracias, precioso Dios, porque no nos dejas solos, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, precioso Dios, por permitirnos un día más reunirnos aquí para adorarte, para alabarte, para instruirnos, Señor, en tu preciosa palabra. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Dios, por nuestras familias, por nuestros hijos. Gracias, Dios, por tu amor inagotable. Gracias porque tienes cuidado de cada uno de nosotros. Padre Santo, precioso, hoy en esta mañana pedimos tu protección divina, que nos protejas. También, mi precioso Dios, te pedimos que nos des el Espíritu Santo y el don de la sabiduría para ponerla, mi Dios precioso, en práctica, para que crezcamos en sabiduría, en conocimiento de Dios.
y te pedimos que nos des un corazón manso y humilde como el de Jesucristo nuestro Salvador. Bendito Señor, te entregamos nuestras vidas en esta mañana. Que se cumpla tu santo propósito en cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Amén. Amén.